Muy buenas a todos y bienvenidos a Soldier Spain. Bueno familia, pues en el vídeo de hoy toca ponerse un poquito más serios, coger libreta y boli y ponernos a apuntar los truquitos que nos trae un fantástico profesor como es Jesús Frías, para poder superar con éxito el acceso a tropa y marinería. Vamos a comenzar por el bloque de razonamiento numérico, así que estad bien atentos y ya sabéis, a hincar codos. Recordad que si necesitáis una ayuda extra, Jesús imparte clases particulares online. Os dejaré su correo electrónico en la descripción. Así que nada familia, sin enrollarme mucho más, os dejo con la clase. Mucha suerte. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Frías y en este vídeo os voy a enseñar algunos consejos prácticos para superar el bloque número 1, razonamiento numérico, del examen oposición, escala, tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. El bloque número 1 trata sobre razonamiento numérico. En él deberemos contestar 15 preguntas de matemáticas de razonamiento numérico a través en una pantalla de ordenador donde se realiza el examen oficial, con lo cual esto implica que no podemos utilizar ni lápiz ni anotaciones, debemos hacer los cálculos mentalmente, con lo cual debemos acostumbrarnos y utilizar una serie de trucos para intentar razonar todos los problemas de matemáticas sin utilizar el lápiz o sin utilizar acostumbrarnos a no escribir nada. Las recomendaciones básicas o las áreas principales donde se van a centrar la mayoría de preguntas que caen en el examen de tropa y marinería en la parte de razonamiento numérico sería aprenderse sobre todo las áreas y perímetros, las fórmulas básicas que lo pueden preguntar, aprender a realizar porcentajes de una forma sencilla y rápida, que ahora os explicaré algunos trucos para hacerlo sin escribir. Las fracciones, sobre todo suma, la resta con el mínimo como múltiplo, la división y la fracción, que son fáciles. Ejercicios de cambio de monedas a través de regla de 3. Despejar la X en ecuaciones sencillas y operaciones sencillas de cálculo mental, resta, suma, multiplicaciones y divisiones con y sin decimales. Intentar practicarlo sin escribir para obtener la máxima puntuación en esta parte. En porcentajes, la mayoría de problemas que suelen caer en la parte de razonamiento numérico de tropa y marinería, los problemas se pueden resolver con la fórmula de los porcentajes. Ahí tenéis un poco los razonamientos básicos. Hasta ahora habíamos resuelto los porcentajes de una forma sencilla con regla de 3, pero hacer regla de 3 de cabeza es bastante complicado, con lo cual se hace necesario explicar una serie de trucos o fórmulas rápidas para resolverlos de forma más eficiente y más rápida y no fallar. Recuerdo también que el examen de tropa y marinería, las 15 preguntas no restan, con lo cual debéis acostumbraros a contestarlas todas. En porcentaje estáis viendo en la pantalla que, por ejemplo, el 50% sabemos que dividir entre 2, el 25% sería lo mismo que dividir entre 4 y el 20% sería lo mismo que dividir entre 5. Para explicar algunos trucos, esto sería un poco lo básico que tenéis que saber para superar con éxito, pero vamos a ver algunos trucos que podemos utilizar de cara al examen para verlo un poco más, de una forma más sencilla. Imaginaros que nos preguntan el 80% de 60. Vale, pues lo que primero que vamos a hacer es multiplicar, ¿vale? Nos vamos a olvidar un poco de la regla de 3 y sí vamos a multiplicar directamente los dos primeros números, ¿vale? Si yo multiplico 8 por 6, el resultado es 48. Bien, pues el 80% de 60 sería 48, ya habríamos terminado. ¿Por qué? Porque al dividir entre 100, al final lo que hacemos es quitar estos dos ceros. Entonces, primera regla, multiplicar. Si esto lo complicamos un poco, imaginaros que nos preguntasen el 83% de 57, ahí vamos a utilizar otros trucos, pero igualmente válidos. Recordad que en el examen de tropa y marinería siempre os van a dar 4 opciones de respuesta: alfa, bravo, charlie o delta. Si yo utilizo mi truco y multiplico 83 por 57, ¿en qué número acaba? Esa es la pregunta. Si yo multiplico esos dos números, me doy cuenta rápidamente que acaba en el número 1, porque 7 por 3 es 21. Lo que haría a continuación, irme a los resultados, y si solo hay un resultado que acaba en 1, esa sería la opción correcta. Con lo cual, acierto, contesto y ya podría pasar a la siguiente pregunta. Si hubiera varias opciones de respuesta que acaben en 1, podemos utilizar el siguiente truco para intentar reducir las operaciones.
En ese caso, mi consejo es que redondeéis al 80%, que se trataría solamente de multiplicar 8 por 57, ¿vale? Si multiplicamos 8 por 57, nos damos cuenta rápidamente al hacer la multiplicación, que es otra de las cosas que tenéis que trabajar, el cálculo mental rápido para ir más rápido en el examen, te das cuenta que sería 456. Vale, utilizando la lógica sería 45,6. Pues me voy a los resultados y ya tendría dos pistas. Tendría que ver de los números, las posibles opciones que me dan, cuál es un poquito más grande de 45,6, pero que acabe en 1. Y en esas opciones seguramente estará el número 47,31. Y esa sería la opción correcta. ¿Veis? Un poquito más grande que acaba en 1. Y al final lo hemos reducido todo a una multiplicación de una cifra. Con lo cual sería mucho más sencillo a la hora de responder en el examen de tropa y marinería. Bien, pues siguiendo con las cosas que tenemos que repasar, os recomiendo también que debéis de repasar el sistema de fracciones. Ya sabéis que las fracciones pueden caer y que si tienen diferente denominador deberíamos hacer el mínimo común múltiplo. Habrá que aprender a hacer las fórmulas sencillas, suma, resta, multiplicación y división. ¿Vale? Vamos a explicar un poco la suma y la resta. Sabemos que es con el mínimo común múltiplo. Ahí tiene una breve explicación. Calcular, por ejemplo, el denominador por el dominador. Hay que dividir el número de arriba por el de abajo. 8 entre 2. Siempre el resultado en psicotécnico va a venir de la forma más simplificada posible. Es decir, si vemos 8, 4 y vemos el número 2, van a dar por bueno el número 2. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de responder. Vale, vamos a repasar rápidamente la multiplicación y la división de fracciones, que sería una forma sencilla que también puede caernos en el examen de tropa y marinería. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a dibujar. Si nos pidiesen, por ejemplo, multiplicar 3/4 por 5/2. Vale, multiplicar es muy sencillo. Lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo. Entonces sería 3 por 15. 15 y 4 por 2, 8. Pues 3/4 por 5/2 sería 15/8. Muy fácil. Por ejemplo, si tengo que dividir 6/2, dividirlo por 5/4, la fórmula correcta de hacerlo sería multiplicar pero en cruz. 6 por 4 iría aquí arriba, 24, 5 por 2, 10. En este caso tendríamos que simplificar porque los 2 se puede dividir entre 2. 24 entre 2 sería 12 y 10 entre 2 sería 5. El resultado correcto sería 12/5. Esas fórmulas básicas hay que tenerlo claro para acertar en el examen de tropa y marinería. Si queréis más información, más trucos o incluso dar clases particulares, podéis poner en contacto conmigo sin ningún problema y sin ningún tipo de compromiso en la dirección de correo jesusfrias81@hotmail.com. La fórmula básica que tenéis que repasar de cara al examen, porque siempre va a haber preguntas que nos pueden caer, pues sería la fórmula del triángulo. Sabemos que para calcular el perímetro, que es la suma de los lados, el área sería la base por la altura dividido entre 2, un paralelogramo, que es parecido como un rectángulo pero un poco inclinado, su perímetro 2 veces A por 2 veces B, y su área como el rectángulo base por altura. El rectángulo base por altura, fórmula del área, perímetro 2 por la base por más la altura. El cuadrado sabemos que es lado por lado o lado al cuadrado sería la fórmula del área. Y el rombo, la fórmula de su área sería diagonal mayor por diagonal menor, multiplicamos las dos diagonales y lo dividimos entre 2. Y su perímetro, 4 veces, el 4 por A, que será 4 veces el número de lados, o lo que mide cada lado. Luego, por ejemplo, si nos preguntasen una cometa, la fórmula es como un rombo, multiplico las dos diagonales y lo divido entre 2. Un trapecio, que es esta figura que tiene una de las bases más grande que otra, sería la suma de las bases multiplicado por la altura dividido entre 2, sería la fórmula de su área, y la suma de todos sus laterales, el perímetro. Y el círculo hay que saberse
dos fórmulas fundamentales. La longitud, que es 2 por pi por r, recuerdo que pi vale 3,14, y la fórmula del área sería pi por r al cuadrado. Y r es el radio, que es el trozo la longitud que mide desde el centro de la circunferencia hasta que toque uno de los lados. Estas fórmulas son básicas para aprendérselas en tropa y marinería porque van a haber preguntas para despejar. Fijaros que son ecuaciones bastante sencillas, solamente de multiplicar o dividir, entonces con aprender estas fórmulas tendríamos suficiente para superar con éxito la parte de razonamiento numérico. Otra de las cosas importantes que nos pueden preguntar en el examen de tropa y marinería sería de pasar días, meses o horas a minutos o segundos. ¿Vale? En este pequeño cuadro que estáis viendo podéis comprobar la forma más efectiva, más rápida. ¿Vale? Lo explico brevemente. Por ejemplo, veis, los años se multiplican por 365 para convertirlo en días. Los meses se multiplican por 12. Si quiero pasar de año a meses tendría que multiplicar por 12 y si quiero pasar de meses a días tengo que multiplicar por 30. ¿Vale? Con esta tabla sencilla podemos pasar horas, minutos, segundos a meses, años y días de una forma más sencilla. Y abajo sería la parte contraria. Si quiero pasar de horas a segundos, pues divido entre 60 o entre 3600. Depende si lo quiero el resultado en minutos o en segundos. Y si quiero pasar de años a meses, divido entre 12 o de años a días, divido entre 30. O si quiero pasar de años a horas, tendría que dividir entre 365 primero y luego entre 24. ¿Vale? Aprender esta pequeña tabla, muy útil, porque en el examen también pueden caer problemas que nos pidan este tipo de planteamientos. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en el examen de tropa son las unidades de superficie, de cómo pasar tanto de metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados o milímetros cuadrados desde kilómetros cuadrados. En este caso, si partimos de la izquierda hacia la derecha, multiplicamos por 100, porque estamos en unidades cuadradas, pero si partimos de los milímetros cuadrados hasta los kilómetros, debemos dividir entre 100. Ya sabéis que si son decimales, la coma se irá a la derecha o a la izquierda según dividimos o multiplicamos entre 100. Muy importante. Respecto a las medidas de volumen, también sería bueno que os aprendáis o memoricéis este tipo de tablas, ¿vale? Para tenerlas claras, porque en el mismo examen os pueden preguntar algo, incluso os pueden decir un decámetro cúbico, cuántos metros cúbicos corresponde, pues, sabiéndose la tabla sería un poco más fácil. Y he tenido un poco las medidas de capacidad. Hay que saberse que un metro cúbico son 1000 metros, 100 decímetros cúbicos 100 litros, 10 decímetros cúbicos 10 litros y un decímetro cúbico 1 litro. Esta pregunta también la pueden preguntar tal cual. La medida de longitud, pues saberse que está los kilómetro, hectómetro, decámetro y el metro. Luego pasaríamos a decímetro, centímetro y milímetro. Ahí tenemos uno de los ejemplos que nos pueden preguntar en el examen. Por ejemplo, 2,3 kilómetros, si quiero pasarlo a metros, si estoy en kilómetro a metro, cuento un saltos, 1 y 2, como son dos saltos, tendría que tres saltos, perdón, 1, 2 y 3, tendría que multiplicar por 1000. Si multiplico 2,3 por 1000, tendría 2300 metros. Se multiplica por tantos ceros como salto tengo que dar hasta llegar a la unidad correspondiente. Ejemplo 2. Si quiero pasar 645.000 centímetros a kilómetros, si estoy en centímetros y quiero pasar a kilómetros, cuento el número de saltos. 1, 2, 3, 4 y 5. Como son 5 saltos, tengo que dividir entre 100.000. Y al dividir entre 100.000, se queda 6,450 kilómetros. Los consejos prácticos para realizar bien esta prueba sería practicar mucho cálculo mental, intentar no escribir, utilizar algunos atajos o trucos para hacerlo de una forma más rápida, acostumbrarse a contestar todas las preguntas, ya que la pregunta errónea no resta. Para el ejercicio de calcular es simplemente coger una hoja y marcaros algún ejercicio. Lo mejor es que hagáis simulacro. En los porcentajes hay que coger una hoja y hacer unos cuantos, utilizar las rebajas que hay en las tiendas para averiguar el precio antes de que lo diga la persona que os está atendiendo. Las fracciones sería igual, poner unas cuantas y hacer divisiones, suma, resta y multiplicaciones, repasar el teorema de Pitágoras, que los pueden preguntar, y sobre todo hacer muchas operaciones de cálculo mental rápido sin escribir. Intentar acostumbrar a no escribir, que es un poco la forma más fácil de acertar todas las preguntas. Y sobre todo también la regla de 3 y porcentaje, tenerlo claro de cara al examen, cómo resolverlo de una forma eficiente para que sea mucho más útil. Bueno, y hasta aquí el bloque número 1 de Tropa y Marinería. Espero que haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Bueno familia, espero que esta clase os haya servido de ayuda. Recordad suscribiros para enteraros de cuándo vamos a subir los próximos vídeos con todos los bloques que conforman el examen de acceso a tropa. Así que nada familia, viva España y nos vemos en el próximo vídeo.